hacer sinapsis en neuronas de nuevo, como la neurolisis, ya sabes. Hola, hola y bienvenidos a La Biosona. Yo soy el Juamas y estoy aquí para traerles una nueva entrega de tu espacio de biología. Estás entrando a La Biosona. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué tal? En esta ocasión venimos con la segunda parte de nuestra entrevista con Lucía Vivanco y ahora sí la voy a presentar bien porque no estuvimos hablando de qué estudiaste ni por qué, entonces vamos ahí. Lucía es geóloga de formación, en eso nos quedamos, pero ahora sí me aprendí el nombre de su maestría. Ella estudió la maestría en Geociencias Integradas del Petróleo en la Universidad de Alberta. Pero vamos un poquito atrás de por qué estudiaste geología y por qué. Porque quizá no es una de las carreras más comunes, ¿no? de la gente cuando dice, ¿qué voy a estudiar? No mucha gente dice, voy a estudiar geología. Entonces me interesaría saber por qué y cómo. Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y sí, esa es una pregunta clave, que cuando digo que soy geóloga, la gente es, ¿qué te dio? Tipo, ¿qué patitos tenías en la cabeza para haber llegado a estudiar geología? Y bueno, la realidad es que yo terminé, acá le hicimos liceo a la secundaria, lo que sería el high school, o sea, antes de empezar la facultad. Y no tenía ni idea de qué era lo que quería hacer de la vida, o sea, ni idea, tipo, teníamos que anotarnos a la universidad en febrero y era enero y yo ni idea de qué rumbo tomar. Y bueno, nada, fui a un tipo psicólogo laboral y eso, y bueno, en realidad no me dijo estudia esto o aquello. En su entonces, como no sabía que no quería dedicarme a algo que fuera completamente trabajo como de oficina, digamos. Quería como campo, como verde, como vida y estaba como nada, alineada con quería como algo no convencional para mi vida, capaz que por así decirlo, ¿no? Y bueno, llegué a esta carrera y dije, bueno, yo qué sé, ¿por qué no? ¿Qué tengo que perder? Nada, sí. No tengo absolutamente ni nada. La verdad que entré, probé, tipo, ¿no? Honestamente yo no venía de la rama de ingeniería en el liceo y cosas de ciencias de la tierra y eso, ni puta idea. O sea que entré como medio como, no sé si quiero decirle descarte, porque no fue un descarte entre una y otra, sino que fue como, vamos a ver esto, a ver qué sale. Y tuki, tipo, salió bien. La verdad que por suerte estudié esta carrera acá en Uruguay y la verdad que tuvimos muchas salidas de campo con todas las materias y me pude básicamente recorrer todo el Uruguay. Conozco tipo todos los departamentos, lugares que son remotos que jamás podría haber conocido o no hubiera llegado a esos lugares y bueno, la verdad que también me hace parte de haber conocido más mi país, el cual amo mucho. Y bueno, nada, también ver ahora es un viaje, voy a la playa con mis amigos y tipo lo que ellos ven como algo gris, tipo yo tipo ando flasheando tipo cosas, tipo no sé, me encanta, me gusta tipo de todo eso, pero bueno, nada, son, yo qué sé, elecciones que cada uno toma y Ajá, sí te va dejando como como solemos decir, de formación profesional, que vas viendo todo como desde tu cristal de la geología, yo lo veo todo desde la biología y así. Y bueno, ¿te gustó tanto que funcionó que ahora estás que estudiaste la maestría y la terminaste y todo? Pero antes de eso quería tocar, porque antes de entrar a la maestría tú estuviste trabajando, ¿no? ¿Nos podrías contar de eso un poquito? Sí, bueno, en realidad comencé a trabajar creo que desde el segundo año de la facultad, tipo de que estaba cursando geología, empecé a trabajar como que las horas fueron gradual. Primero trabajé, creo que eran 3 horas semanales, tipo después 5, después 6, bueno, ahora estoy trabajando 8 horas. Primero eran como pasantías en la facultad, o tuve una pasantía en
son convenios entre la universidad y la intendencia, que sería el municipio, me parece, para ustedes, en la parte del sistema de gestión ambiental de playas, así que ahí estuve trabajando como con todo de la erosión costera. Luego tuve otra pasantía, lo mismo, entre la Audelar y nuestra petrolera estatal, que se llama ANCAP, para trabajar en la litoteca, que la litoteca vendría a ser como una biblioteca de los testigos de perforación, o sea, de las rocas que ellos tienen a través de las perforaciones. Y bueno, nada, ahí estuve en parte describiendo algunas rocas. Me da gracia describiendo algunas rocas, para nada convencional. Y tipo, pasando algunos datos de informes viejos de manera digital. Y bueno, luego obtuve el cargo en el cual estoy trabajando ahora, que es en el Ministerio de Industrias, Energía y Minería, acá en Uruguay. En el área de hidrocarburos estoy trabajando y ya hace casi 3 años y medio que estoy ahí. Y bueno, no sé, feliz. Feliz, sí, porque nos faltaba como background para la entrevista anterior, para que vean con quién están hablando. Si viene, o sea, para mí es importante la carrera y qué hace y eso. No, ahora no me es, capaz que porque ya hace mucho que estoy en esto y capaz que lo tengo tan incorporado, no me es, no, tengo que estar todo el tiempo haciendo esto, tipo, siento que la felicidad para mí ahora va más por otro lado que por qué es tu carrera o qué es tu trabajo. Sí, como más holístico, ¿no? No, está interesante eso también, como para ponerlo, porque a veces uno se casa demasiado con la carrera y es como yo, por ejemplo, yo soy biólogo y si no encuentro trabajo de biólogo, entonces ya no soy nadie. Por favor, es como mucho, es menos. Uno, estoy aplicando eso, uno menos para todos, menos, tipo, no, tipo, ya fue, tipo, uno no, yo no nací geólogo y si tengo que trabajar o lo que sea otra cosa, tipo, lo voy a hacer y me va a gustar, como que no, nada, siento que, yo qué sé, soy una persona versátil, por suerte. Ajá, es como un plus, es como, eres Lucía y además pasa que eres geóloga, ¿no? No, dije en un futuro, no sé. Así en un futuro puede cambiar, pero bueno, por ahora has tenido una carrera muy exitosa y está fenomenal. Gracias. Y no, está muy interesante eso de los trabajos, me suena mucho como en paleo, en los museos, básicamente es como el mismo trabajo, pero en lugar de tu registro de rocas, pues tienes fósiles. Como si fuera agua, necesitamos la I took the lead. Somebody's heart. Está sintonizando a la biozona. Bueno, en el episodio pasado estuvimos hablando de lo básico de la geología, qué es geología, qué estudia, qué es un mineral, qué es una roca, los tipos de roca, el ciclo de las rocas, y ahora tenemos que irnos como al centro de las ciencias de la Tierra, esa teoría que es el equivalente a la selección natural, pero eso que unifica a todas las ciencias de la Tierra, que me parece loquísimo porque, como estábamos diciendo fuera de micrófono, es muy reciente. La tectónica de placas es aceptada desde el 68, o sea, la gente en los años 50 creía otras cosas muy locas que ya vamos a ver qué es lo que creían, pero pues antes de eso tenemos que ver a la Tierra desde fuera y tratar de entender cómo está compuesta. ¿Cómo podemos aproximarnos ahí? Más o menos hemos hablado de las capas de la Tierra, pero Lucía tiene una analogía muy que ayuda bastante. Bueno, en realidad podemos claramente, a grosísimo modo, tipo ver a la Tierra. En realidad está dividida en 3 grandes capas, que son la corteza, el manto y el núcleo, y lo podemos poner de manera similar como un huevo duro. ¿Por qué un huevo duro? Tipo, la corteza, que es la capa más finita, se va a asimilar con la cáscara del huevo, que es, si la comparamos con todo el huevo, es muy finita. Luego tenemos el manto, que vendría a ser la clara, que es la parte que predomina más en el huevo duro. Y luego tenemos el núcleo, que es la yema. Así que bueno, ahí tenemos nuestra hermosa Tierra en un huevo duro.
Y bueno, como comentaba, Tierra está compuesta por varias capas con características diferentes y existen dos grandes subdivisiones. Una está basada, como la que comentábamos recién, en la composición química, que tenemos la corteza, el manto y el núcleo, y luego existe otra subdivisión que está basada en las propiedades físicas de estas capas. Pero bueno, para hablar un poquito más de qué es la corteza, qué es el manto y qué es el núcleo, vamos a focalizarnos primero en esta primera subdivisión. Y acá tenemos la primera capa, que es la corteza terrestre, que es, bueno, básicamente lo que pisamos, que vendría así, liso y llano, vendría a ser la corteza, que tenemos dos tipos de corteza. Tenemos la corteza continental, que corresponde a toda la parte, como el nombre lo dice, del continente, y luego tenemos la corteza oceánica, que tiene un espesor de 5 promedio, claramente, 5-8 kilómetros, tiene una composición más o menos homogénea, y está compuesta por rocas ígneas, basaltos, que es un material denso. A diferencia de esta corteza continental, que tiene un promedio de 35 kilómetros, aunque puede llegar a más de 70 kilómetros en las zonas montañosas, y la diferencia es que no tiene una composición homogénea como sí lo tiene la corteza oceánica, sino que está integrada por varios tipos de roca, pero así como en promedio se dice que el promedio viene a ser una roca granítica que se llama granodiorita. Y bueno, ese vendría a ser la primera capa que tenemos, y luego lo que tenemos, ya vamos a pasar al manto, que también se diferencia entre el manto superior y el manto inferior, pero esta transición de corteza a manto está dada por una discontinuidad a la cual se le denominó discontinuidad de Mohorovic. Esa es la primera gran discontinuidad que vamos a tener. Y ahí ya pasamos a nuestro manto superior, el cual, como comentamos, el manto en total abarca como más del 82% del volumen de la Tierra, o sea que mayoritariamente es manto. Y este manto superior está compuesto por una roca ferromagnesiana. ¿Por qué? Porque contiene hierro y magnesio, que se llama periodotita. Y luego ya a los 670 kilómetros vamos a pasar a nuestro manto inferior, que es un manto que es más rígido que este manto superior, y que bueno, también está compuesto en realidad por, se cree, ¿no?, por rocas, por una composición ultramáfica. Y luego ahí vamos a pasar a los 2.900 kilómetros a la segunda discontinuidad, que se llama discontinuidad de Gutenberg, en la cual pasamos de nuestro manto a nuestro núcleo externo, el cual es un núcleo líquido, y tenemos el núcleo interno, que es sólido, y este núcleo es como una aleación de hierro y de níquel. Y bueno, ahí ya llegamos al radio de la Tierra, el cual tiene 6.378 kilómetros, lo cual, bueno, a mí me parece una locura. Sobre todo como estábamos comentando el episodio anterior, que solo hemos podido excavar o hacer un agujero de 12 kilómetros, que es nada. No, ni siquiera se perforó la corteza, digamos. O sea, esta perforación, para contextualizar a la gente, fue en Rusia, y nada, es una locura. Tipo, todos estos métodos, en realidad, como lo explicamos en el capítulo anterior, lo sabemos por métodos de estudio indirecto, en los cuales hacen varios modelos, en los que, bueno, se llegó hasta a este modelo consensuado de cómo está formado el interior de la Tierra y las diferentes capas. Hicimos rápidamente un viaje al centro de la Tierra. Sí. Sí, un viaje seguro, porque yo la verdad que a esta profundidad, con esa temperatura, no quisiera estar, tipo, más que invierno, no sé qué. Sí, no es como Julio Verne, y que era el paraíso ahí abajo y todo la cosa. No. Sí. Quiero retomar antes de que pasemos a lo siguiente, porque me parece importante. Quizá vamos a hablarlo después con la tectónica de placas, pero eso de la corteza continental y oceánica, porque antes de llevar geología y todo eso, pensaba que la única diferencia era que pues en el océano hay agua y en el continente no, solamente por cuestión de profundidad. Pero hay una composición diferente de estas dos, del continente y del océano. Y sí, es como sí, fundamental. Sí. Me parece muy importante también. Sí, en realidad o sea, hay como una zona de transición, tipo de la corteza continental a la corteza oceánica, pero tienen una composición diferente, y bueno,
nada como Sí, y bueno, los límites tampoco son como tan constantes porque, bueno, según el nivel del mar puede cambiar un poquito, entonces puede haber mares epicontinentales, o sea que sube el nivel del mar y cubre un poco del continente o baja también un poco, entonces hay una cuestión dinámica, pero fundamentalmente son dos composiciones distintas. Sí, para ahí capaz que hago un paréntesis, en realidad no es que o sea, cuando el límite entre la corteza oceánica no se da en el límite de costa, sino que se da más, o sea, se da en el agua, digamos, mayoritariamente. No es que se da el límite de costa y ahí me baño y tengo la corteza oceánica. En realidad no, es como, es algo gradual por ejemplo, en realidad, viste, no sé si has visto que en la plataforma, lo que se llama el offshore, o sea, en el agua ahí se buscan hidrocarburos, tipo los países ahí estudian tipo la prospección de hidrocarburos. ¿Y por qué estudian eso? Porque, o sea, no es que tenés, lo que quiero decir es que no tenés el límite de costa acá, tipo, imagínate América del Sur y cruza un paso y tenés la corteza oceánica, no, en realidad propiamente la corteza oceánica está lejos. Sí, no es que tú vas a la playa y te vas metiendo y ya estás en la corteza oceánica. En realidad nos bañamos en la corteza continental. Sí, en la corteza continental, exacto. Sí, está. Y me gusta mucho estas de subducción y así donde ves. Bueno, después vamos a hablar de eso, pero en América del Sur se ve muy bien este surco ahí. Sí. Interesante. Sí, muy interesante. Y esto de la estructura interna de la Tierra y así estábamos mencionando que solo hemos perforado 2 kilómetros, pero que la Tierra tiene casi 6.400 kilómetros, ¿no? Redondeando ahí libremente, ¿no? 6.370. Pero entonces, ¿cómo es que sabemos que hay estas capas y todo así no podemos verlo? Sí, eso es lo que hemos comentado de los estudios indirectos que se hacen, por ejemplo, cuando ocurren tipo terremotos, esto que es como una liberación repentina de energía, o sea, hay ondas que se denominan que son ondas sísmicas que van a atravesar el interior de la Tierra, ¿no? Y estas ondas en realidad se las clasifican en ondas P y ondas S, que las P son ondas primarias y ondas S son las ondas secundarias. Y lo que se hace es poner diferentes equipamientos en la superficie que miden este comportamiento que tienen estas ondas al atravesar el interior de la Tierra. Entonces, el estudio de cómo es que se comportan esas ondas, está relacionado a qué material se está atravesando. Por ejemplo, las ondas S no se pueden propagar a través de los líquidos. Entonces, por eso es que se concluyó que el líquido externo tiene que ser líquido porque ahí se dejó de propagar las ondas S. Entonces es como, bueno, todo un modelo, yo supongo que va a ser siempre un modelo, porque no podemos hacer una perforación a esas profundidades de cómo sería la Tierra. Uh-huh. Estamos haciendo como un ultrasonido básicamente de la Tierra, ¿no? Es como si hiciéramos un ultrasonido. Además, bueno, de otros estudios, escuché algunos que ustedes hablan también de los meteoritos, también se estudian los meteoritos, porque esa es como la composición tipo parental, o sea, como inicial que tendría la Tierra antes de la diferenciación. O sea, hay como muchos estudios atrás, pero son como indirectos. O sea, indirectos nos referimos a que no es que vos vas y sacas una muestra de roca, ¿no? Porque no podemos llegar a esa profundidad. Sí, el estudio de los meteoritos es muy importante para ver como la composición primaria de los planetas rocosos. Y también se usaron para saber la edad de la Tierra, porque fue como todo un proceso llegar a cuál fue la edad de la Tierra, y los meteoritos fueron clave para saber. Bueno, entonces ahí tenemos que con la sismología, estudiando a detalle los sismos, podemos saber estas capas. Hola. Ven, entra a la biozona. Si quieres formar parte de la biozona, envía un correo a contacto@labiozona.com. Bueno, y ahora vamos a conversar un poco de como la segunda clasificación, por así decirlo,
la estructura interna de la Tierra, que es basada en las propiedades físicas que tienen las capas, o sea, cuál es la resistencia mecánica que tienen las mismas. Y ahí la que se la dividió es la litósfera. ¿Qué es la litósfera? Equivale a la corteza y al manto superior, que está sólido. O sea, esta litósfera tiene un comportamiento rígido y es frío. Y bueno, vamos a tener una diferencia dependiendo de la corteza oceánica o continental, una litósfera continental o una litósfera oceánica. Y luego vamos a pasar a la astenósfera, que es la porción inferior del manto superior, el cual tiene un comportamiento plástico, o sea, como que existe un flujo de los materiales lento, o sea, que el material de la astenósfera está más caliente que el material de la litósfera, y la diferencia, además de la temperatura, es que la litósfera es rígida y la astenósfera tiene un comportamiento más plástico. Luego, a los 670 kilómetros, pasamos a la mesósfera, que corresponde al manto inferior. Y por último tenemos la misma clasificación, que es el núcleo externo y el núcleo interno. Me gusta mucho esa diferencia entre el núcleo interno y externo, porque de ahí sale el campo magnético. Ya lo habíamos mencionado, de esa interacción entre el núcleo interno y externo sale el campo magnético. No vamos a hablar mucho de eso hoy, pero también habíamos hablado de cómo entender esto de la interacción entre la litósfera y la astenósfera. El ejemplo que yo tenía es haciendo chocolate, pero Lucía me dice, es que yo nunca he hecho chocolate, entonces no sé si está bien. Pero si nunca han hecho chocolate, vayan y hagan chocolate, pero así viene el chocolate abuelita, ese que tienen que moverlo y así, porque siempre se forma una nata arriba del chocolate, y conforme van calentando, pues obviamente hay convección y así se va moviendo este líquido, y la capa de arriba se solidifica, es muy muy finita, entonces es como un análogo a la litósfera, y a veces se desprende un poquito, entonces hay como un cierto interacción y movimiento. Entonces así más o menos vamos a ver, así pueden imaginarse el huevo, o viendo a la Tierra un poco más fluida como este chocolate, solo que tendría que ser como un huevo esférico en el vacío, bueno, un chocolate esférico en el vacío, ¿no? Creo que también, además de la ciencia, es como una buena excusa para clavarse un buen chocolate, ¿no? Esta semana, mañana salgan si tienen, o si no, vayan y compren y hagan su chocolate. Lo que comentabas del campo magnético, sí es tal cual, que, o sea, estas corrientes convectivas que están en el núcleo, o sea, las corrientes convectivas del hierro, generan el campo magnético de la Tierra, así que está como muy importante, es como todo es importante, ¿no? Es como esto hace esto, que hace lo otro, que hace aquello, como todo algo muy global. Una interacción, y sin el campo magnético no podríamos estar acá, porque las tormentas solares habrían borrado la atmósfera hace mucho tiempo. Sí, muy importante. Ok, entonces ya tenemos las composiciones, bueno, la división por las propiedades físicas y según la composición. Y de ahí ya podemos pasar a tectónica. Sí, la gran esperada tectónica, que bueno, en realidad no sé, es un tema muy muy lindo, así que a aquel que le interesó o algo de la geología, yo le recomendaría que lea un poco la tectónica de placas, que bueno, no sé, es como un viaje, es como otro nivel, tipo, que en realidad explica por qué hay sismo, por qué hay vulcanismo, dónde es que ocurre eso, o sea, se puede explicar básicamente todo de la Tierra en una escala global. Y bueno, es una locura. Y también, como comentabas, lo que es una locura es que todo esto propiamente se definió en el 67-68. O sea, hace menos de un siglo que tenemos este paradigma, que en realidad es el paradigma fundamental de la geología, que es similar a la teoría de la evolución de Darwin. O sea, como que a ese punto estamos hablando. Y es una teoría unificadora de las ciencias de la Tierra. Y básicamente, para contextualizar un poco, o sea, es la teoría que describe los movimientos de las placas tectónicas sobre la superficie terrestre. O sea, a partir de eso es como que podemos explicar todo. Dónde hay sismo, dónde hay vulcanismo, bueno, todo. Que básicamente eso, porque rige la dinámica, ¿no?, de la Tierra y su evolución. Y sabiendo esto podemos como trazar el pasado también de la Tierra, ¿no? Sí, también, y bueno, también predecir un poco el futuro.
Ujú, sí, porque podemos saber, por ejemplo, en México que tenemos la costa de Baja California, que en el futuro se va a desprender de México y va a ser como una isla por allá. Podemos saber muchchas cosas. En África que está formando hay un rift ahí, o sea, una separación del continente que bueno, también se como, bueno, supone qué es lo que va a pasar, ¿no? Hay también lo que es un viaje que, o sea, eso, que hace menos de un siglo, la gente no, y la gente y los científicos, o sea, lo que pensaban eran que los continentes siempre habían estado en este mismo lugar, o sea, que no se desplazaban y se movían, y que ocupaban, o sea, y tenían la misma forma. Y cada uno se puede preguntar, bueno, ¿y qué justificación le daba a las montañas, a toda esa rocas deformadas y eso? Y ellos lo que creían era que el enfriamiento y la contracción del interior de la Tierra era lo que provocaba esas deformaciones en las rocas. Y bueno, nada, fue como el inicio de la tectónica fue como una revolución científica que hizo, o sea, replantear un montón de hipótesis, de teorías que antes estaban puestas con un modelo que, bueno, en base también al avance de la tecnología, y eso se comprobó que bueno, que no era del todo así. Sí, no sé, pónganse a pensar lo loco que es que hace en los 50, bueno, en el 66, ponle ya, quizá ya se venía hablando en el ambiente intelectual, no, pero no estaba aceptado y la gente pensaba que los científicos, me estoy refiriendo que las montañas se formaban por este enfriamiento, y es como, ¿por qué? Pero ¿por qué se enfría y se calienta el núcleo, bueno, el centro de la Tierra? ¿Por qué? Y además, ¿cómo explicaban la fosilización, por ejemplo? Es algo que no me cabe en la cabeza. No. Y el ciclo de las rocas y demás, es como, ¿what? Y un planeta estático también, porque eso te limita mucho a entender la evolución. Si siempre piensas que el planeta estuvo en la configuración que tiene, entonces ¿cómo explicas extinciones masivas? ¿Cómo explicas un montón de cosas? Sí. Creo que igual también es como un aprendizaje, ¿no? De que seguro la gente, los científicos eran muy, muy brillantes y bueno, no tenían las herramientas tecnológicas o lo que sea, y bueno, es como, siento que a veces también hoy es una cosa y mañana puede ser que es otra cosa, y como hay que estar abierto. Creo que todo en la vida no hay que estar abierto al cambio y a, bueno, así, capaz que no están así como lo había imaginado, como a nada, actualizarse en varios sentidos de la vida. Sí, ese punto es muy importante, y aquí hemos hablado de las revoluciones científicas y demás, y que cuando hablamos en este programa de ciencia no les queremos meter como datos de apréndanse esto de que la Tierra tiene tantos kilómetros, sino la ciencia es una forma de pensar y de cómo analizar los datos y estar abierto a conforme hayan nuevos avances tecnológicos, pues vamos aprendiendo más cosas y así. Entonces ese es el mensaje que damos desde aquí. Sí. Y bueno, ¿cómo surgió esto de la tectónica hablando? O sea, esta revolución inicia cuando Alfred Wegener, que era un climatólogo y geofísico alemán, en el 1915 publica el libro El origen de los continentes y océanos, en el cual va a proponer la llamada deriva continental. ¿Qué en realidad, qué es lo que propone? Lo que propone es que hace 180 millones de años, o sea, durante el Carbonífero, todos los continentes estuvieron juntos en un gran supercontinente al cual él denominó Pangea, y posteriormente este supercontinente comenzó a fragmentarse y comenzó o sea, esta fragmentación hizo que se formaran los continentes actuales. Así que, nada, dato. ¿Y qué se basó para decir eso? Que bueno, está, o sea, como comentábamos antes, todo el ámbito científico tenía un modelo de que los continentes siempre estuvieron en este lugar, o sea, que estaban estáticos, y él lo que propone es tremenda revolución, es decir, no, chicos, miren que todos estuvieron todos juntos, y ¿saben qué? Yo le voy a llamar Pangea, y después eso se fragmentó. O sea, él lo que se basó fue en argumentos y evidencias geológicas, en la cual él vio que el registro geológico en América del Sur era el mismo que en África, o sea, que estaban las mismas rocas, o sea, y tenían las mismas características litológicas, o sea, era la misma roca, la misma edad, tenían las mismas estructuras, lineaciones, así que, bueno, eran como que iba uniendo rompecabezas. Luego también
presentó argumentos paleontológicos para decir que los continentes estuvieron juntos. Hay un ejemplar que es un reptil que se llama Mesosaurus, el cual se encuentra en América del Sur y en África. De hecho, yo tuve una salida de campo a un lugar y vimos Mesosaurus y tipo, nada, son no sé, son copados. Y es tipo un reptil acuático que solo se encuentra en estas lutitas del Pérmico. Y bueno, no pueden, como son de freshwater, ¿no? Agua dulce, tipo no pueden nadar el océano, y bueno, él también usó esto como una evidencia. Además utilizó un helecho fósil que se llama Glossopteris, el cual fue encontrado en África, Australia, India, Sudamérica, y también después fue encontrado en la Antártida, y es un helecho que crece en un clima subpolar. Entonces ahí fue el que propuso que este helecho se formó cuando la Tierra se encontraba como más cerca del Polo Sur, o sea que no era la misma configuración, como se dice, los polos del meridiano que nos encontramos actualmente. Está loco, porque además también, por ejemplo, en las montañas que encuentras fósiles marinos, me sigo preguntando que cómo explicaban eso. Bueno, mucho antes, cuando la iglesia todavía tenía mucha influencia, decían el diluvio. Pero después, cuando nos fuimos como divorciando un poquito de eso, no sé, al finales de 1800, inicio de 1900, ¿cómo explicaban que había fósiles marinos en las montañas? Me quedó esa duda. A mí me la está generando esa duda. Y aparte, el valor que tuvo este señor Wegener para decir, miren, ustedes están mal, esto es como sucedió. Sí, se pueden imaginar lo bien recibido que fue por la comunidad científica, ¿no? Sí, porque hay como dos cosas. A veces hay teorías esperadas. Por ejemplo, hemos hablado ligeramente de esto de la relatividad cuántica. Eso es algo que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Entonces está como que hay un nicho en donde podría ser bien recibida. Obviamente va a ser criticada para ver que esté bien. Pero luego hay otra cosa, que es este caso de Wegener, donde los científicos ya creen tener como un paradigma que funciona, que es que los continentes son estáticos, y eso es mucho más difícil de romper, porque la comunidad científica no está receptiva a esto. Entonces tienes que ofrecer una cantidad enorme de evidencia para que pueda ser aceptada, y hacer predicciones y decir, miren, aquí están los fósiles, esos son iguales, ¿cómo me explican esto de otra manera? Hay que trabajar mucho para que esto sea considerado siquiera, ¿no? Sí. Y otra cosa que utilizó como evidencia, en realidad, viste que, no sé, en la escuela siempre te dicen, como hay un puzzle entre América del Sur y África, bueno, y América del Norte, y es tal cual, él se basó en eso, en el encastre de los continentes, y como para decir, la actualidad, no sé. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Esto fue en el 1915, o sea, a pesar de toda esta evidencia que él mostró, en realidad fue rechazada, y en parte porque no pudo encontrar, o sea, no pudo explicar cuál fue el mecanismo que hace que los continentes se muevan, entonces como que no presentó este argumento. Y bueno, más allá de que igual que si bien el núcleo de la hipótesis era correcto, contenía tipo algunos errores. Bueno, fue en 1915, por supuesto que lo que se sabe hoy son como otras cosas, pero digamos el núcleo de lo que él dice, digamos, de que el fósil está acá, el fósil está allá, de que el encastre de esto, del argumento geológico, o sea, está bien. Uh-huh. Y otra vez vamos con los símiles con la selección natural y la evolución, porque Darwin no lo tenía todo bien desde el principio, fue como cuestiones iterativas y así. Sí. Y hablábamos mucho en el capítulo de Mendel versus Darwin, en la biosona de Mendel versus Darwin, que Darwin no tenía una explicación para cómo se heredaban los caracteres. No sabía cómo funcionaban los genes. Digo, ni siquiera sabíamos qué eran los genes. Mendel tampoco, pero trataba de explicar este mecanismo de la herencia. Entonces, lo mismo con Wegener. Creo que deberíamos darle mucho peso a este primer impulsor de esta revolución. Sí, por supuesto. Uh-huh. Y entonces fue rechazada y luego, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo llegamos? Corre, ven, súmate a la biosona.
Bueno, o sea, lo que pasó después fue que después de la Segunda Guerra Mundial hubo como un exhaustivo trabajo de científicos que estudiaron tipo el océano, y ahí, ¿qué fue lo que descubrieron? Descubrieron las dorsales oceánicas, las dorsales oceánicas son elevaciones de la corteza en el océano. Es como, o sea, como si fuera una especie de cordillera montaña que existe en el mar. Y ahí encontraron que desde esas dorsales, o sea, como imagínense en el Atlántico, entre América y África, ahí está la dorsal centroatlántica, que es como si fuera de norte a sur, imagínense algo así como una cadena montañosa debajo del mar, y ahí lo que vieron es que existe una actividad volcánica, o sea, que está saliendo lava de ahí y formando corteza oceánica. Y que también estudiaron que las rocas del fondo oceánico eran jóvenes, o sea, no tenían más de 180 millones de años. Entonces como que empezaron a encontrar cosas que decían, ojo, tipo, esto no está como cuadrando con la teoría que nosotros tenemos de que las cosas son estáticas, y como que no estaban cerrando las cosas. Entonces como que a partir de todas esas cosas, tipo de los datos estos que encontraron, hubo otro científico importante de Estados Unidos que en los 60 se llama Harry Hess, lo que formuló fue la teoría de la expansión del fondo oceánico, ¿está? O sea, que lo que dice que el material del manto terrestre asciende y llega a este suelo marino y ahí se va a acumular. Y o sea, se va acumulando, o sea, se va formando nueva corteza oceánica. O sea, ¿a qué se debe eso? A las corrientes convectivas en el manto que provoca el movimiento de la capa externa de la Tierra. O sea, ¿se acuerdan de aquella que habíamos comentado, que la litósfera rígida y que la asterósfera vendría a ser como a los movimientos convectivos que están ahí, que hacen que salga el material de la dorsal? Uh-huh. Entonces nos deja eso con un enigma, ¿no? Porque tenemos corteza oceánica que se está generando todo el tiempo se está generando nuevo material, pero la Tierra no está creciendo en tamaño. Exacto. Entonces, claro, si en algún lado se crea, se tiene que destruir en otro lado. Y bueno, ahí fue en el 1935 que Wilson, que es un geólogo, era un geólogo y físico canadiense, definió las fallas transformantes, que las fallas transformantes en realidad son como grandes fallas que son lugares donde las placas se deslizan lateralmente unas con respecto a la otra. Y lo que él hizo, Wilson, a partir de como todos estos estudios, fue unificar la teoría de la deriva continental de Wegener y la expansión del fondo oceánico de Hess y en la tectónica de placas. O sea, la tectónica de placas es una teoría en realidad que abarca como varias ideas precedentes, y Wilson lo que hizo fue como unificarla y darle como un argumento a cada ítem que antes no se le pudo haber dado. Uh-huh. O sea, y también para retomar un poco lo que hablábamos, o sea, ¿qué es lo que dice la teoría? Es que en este manto superior y la corteza, o sea, lo que se comporta como algo rígido porque está frío, es lo que se denomina litósfera, y esta litósfera está rota en diferentes fragmentos que se denominan placas, que son estas placas las que se mueven unas respecto a las otras y cambian de forma y de tamaño. O sea, las placas es la litósfera fragmentada, o sea, la litósfera está fragmentada en diferentes placas. Uh-huh. Y esas son las que van interactuando. Sí, exacto. Esas son las que van interactuando. Y bueno, todo esto nos lleva a cuáles son los diferentes bordes de placa que existen. Que tenemos 3 tipos de bordes, que son bordes divergentes, convergentes y de fallas transformantes. Y, o sea, ¿qué es un borde divergente? Es donde las placas divergen, o sea, donde las placas se separan. Y también se llaman que son un tipo de borde constructivo, porque en ese lugar se va generando nuevo material. O sea, por ejemplo, las dorsales oceánicas son un tipo de borde divergente porque ahí se está generando nuevo material. Y, por ejemplo, la fragmentación del continente, o sea, la ruptura del continente empieza con esta formación de un rift continental
que un rift moderno es este del rift del África, que se está fragmentando ahora. O sea, lo que sucede es como que la corteza continental se empieza a adelgazar y va a ascender una roca desde la astenósfera, y ahí va a haber como una actividad magmática, que si el rift se dice no es abortado, tipo si el rift continúa puede llegar a la formación de un océano. Entonces, si siguen las cosas como está, si no se aborta la misión, si no se aborta el rift, vamos a tener un océano ahí en África, ¿no? Sí, pues hay muchos rifts abortados, o sea, no se sabe todavía. Ok. Y está interesante eso del rift de África, porque todavía no hemos tocado nada de eso de evolución humana, pero ese rift tuvo mucho que ver en nuestra aparición en la Tierra. Ya luego estaremos hablando de eso. Esto es como un teaser nada más para que vean que fue como un accidente de la Tierra de y salimos nosotros. Sí. Pero después contaremos los detalles de eso. Mucho después, porque todavía tenemos muchas cosas que hablar antes. Y bueno, entonces ya tenemos que hay bordes divergentes donde se forma material. Los bordes de tipo convergentes, donde también son bordes destructivos, porque ahí es donde se va a destruir la corteza, porque como comentaba, si la superficie total del planeta permanece constante, o sea, si en un borde divergente se está creando, en algún lugar se tiene que destruir corteza material, y es en este tipo de bordes que convergen, o sea, significa que hay dos placas que están chocando una contra la otra, y acá lo que tenemos, dependiendo de si es una corteza oceánica o una corteza continental, diferentes tipos de choque. Por ejemplo, tenemos cuando te choca una corteza oceánica contra una corteza continental, es lo que sucede tipo en el Pacífico, cuando en todo el borde de Chile, ahí de los Andes, lo que está sucediendo es que tenés una corteza oceánica que lo que se dice que es subducida hacia la astenósfera. O sea, como la corteza continental es más liviana, va a flotar, y la corteza oceánica en realidad es más densa por los materiales que tiene. ¿Se acuerdan que hablamos del basalto? El basalto es una roca que tiene minerales densos. Lo que hace es como que esa placa se dobla hacia abajo de la corteza continental. O sea, que ahí lo que ocurre es una subducción de la corteza oceánica debajo de la corteza continental. Y bueno, y ahí es como, ¿qué es lo que pasa, no? Con el material este que está en subducción. Lo que sucede es, o sea, esta placa que se va a subducir, como comentamos, es la placa oceánica, y, o sea, cuando desciende como a los 100 kilómetros, o sea, comienza el proceso de la fusión parcial de la roca. ¿Se acuerdan que era aquella fusión incompleta de la roca que lo que hace es generar el magma? Y ese magma, en realidad, como es menos denso que el material que la rodea, lo que hace es que va a tender a subir hacia la superficie, y lo que puede suceder son dos cosas. Puede llegar a formar volcanes, como sucede en los Andes, o también, como esto también sucede en los Andes, o sea, este magma se puede cristalizar debajo de la superficie, y lo que hace es como que va a aumentar el grosor de la corteza. Y este tipo de volcanes que se forman por la subducción de la corteza oceánica debajo de la corteza continental se llaman arcos volcánicos continentales. Y un ejemplo actual son los Andes. Luego, tenemos otro caso que es la convergencia de una placa oceánica versus una placa oceánica, que básicamente en realidad es el mismo proceso. O sea, aquella placa que sea más densa va a ser la que se va a subducir, y ahí comienzan de nuevo el proceso de la fusión parcial, de generación del magma, y lo que se va a generar son cadenas de estructuras volcánicas que se llaman arcos de islas volcánicos. Tenemos esta como cadenita de islas también, ¿no? Sí. Cuando tenemos una convergencia de una corteza continental versus una continental, es lo que sucede, como por ejemplo el choque de India versus Asia, que produjo los hermosos Himalayas. Ahí lo que tenés como una generación de una cadena montañosa. O sea, para explicitar, hablamos de que existe una convergencia de una corteza oceánica versus una corteza continental, pero sí, o sea, si la subducción continúa, va a llegar un momento que la corteza oceánica va a dejar de existir.
porque fue toda subducida debajo de la corteza continental y ahí se formaron los arcos volcánicos continentales. ¿Y qué es lo que va a pasar? O sea, una vez que, digamos, se comió toda la corteza oceánica, ¿qué es lo que hay del otro lado? Del otro lado va a haber la corteza continental, y entonces ahí es cuando se da el choque de la continental versus la continental. O sea, cuando se comió toda el la océano corteza que hay en medio. Ajá, toda la corteza oceánica que hay en medio de dos continentes. Sí. Y ahí yo me estoy imaginando, por ejemplo, es como un choque de fuerzas, ¿no? Entre qué es más denso y menos denso. Y claramente cuando choca la oceánica contra la continental, pues la oceánica es mucho más densa y cae. Pero me estoy imaginando que cuando chocan dos placas continentales, ahí hay como aunque una sea menos densa que otra, como que más o menos ahí se van, no son tan diferentes, ¿no? Entonces yo me imagino que eso genera montañas mucho más altas. Uh-huh. Claro, es que en ese caso, si te pones a pensar en el Himalaya, o sea, no hay una subducción, en realidad están chocando dos cortezas continentales. O sea, hay una combinación de importantes cadenas montañosas. Hay mucha deformación de rocas, van a estar plegadas. Como que se levantan entre ellas. Y esto se me acaba de ocurrir como cuando estás barajeando las cartas y a veces, bueno, una va por debajo de otras, pero a veces se encuentran como justo a un ángulo adecuado y se levantan así. Sí, puede ser como un análogo así. Me gustó. Estás para el póker. Para el póker, que no sé jugar porque nunca entendí ese juego. Pero bueno, entonces ya tenemos esta de los bordes de placas y nos queda poco tiempo, entonces vamos a ir como rapidísimo por lo que nos falta. Tenemos el tercer tipo de borde, que es el borde de falla transformante, que en realidad es se dice como un borde pasivo porque no hay mucha actividad volcánica, o sea, no hay mucha generación de corteza. Y, o sea, lo que comentamos, que en estos lugares las placas se van a deslizar lateralmente a lo largo de estas fallas. Un ejemplo es la famosa falla de San Andreas, que está en California, que es al límite de la placa norteamericana y la placa pacífica, en la cual este tipo de borde está asociado a una actividad sísmica muy, muy importante. Bueno, en realidad los bordes convergentes también están asociados a una actividad volcánica y sísmica muy importante. El borde de falla transformante está asociado más a una actividad sísmica que volcánica. Ok, entonces convergente y divergente es como que chocan o se separan, pero la transformante sería como lateral. Lateral, un movimiento lateral, es como que te pones dedo con dedo índice y haces tipo para abajo y para arriba, ¿entendés? Como que se mueven lateralmente. Eso es lo que estoy haciendo ahora. Obviamente no me están viendo, pero siempre cuando explico cosas, siempre estoy haciendo cosas con las manos. Por eso es que no hacemos video, porque se va a ver muy raro. Siempre estoy así haciendo montañas y haciendo las placas y la tierra moviéndose. Y bueno, entonces ahí tenemos y esa zona es muy, muy sísmica, ¿no? Entonces tenemos esa cuestión. Entonces ya tenemos bordes de placas y ya hablamos básicamente de la tectónica de placas en una hora, que es todo un curso o toda una carrera científica. La vimos en... Bueno, quiero decir que, o sea, fue como muy, muy resumen de o sea, es algo, como decís, ¿no? Que son cursos y cursos muy resumido de qué sería lo más importante y eso. Así que seguramente, o seguro, faltaron cosas que, bueno, estamos, no sé, abiertos a explicar más si quieren, pero es algo muy resumido, muy... Si quieren más a detalle, pero sí, como les decía, este programa es para despertar su curiosidad. Y bueno, nos quedan como unos minutitos, entonces te quiero hacer una pregunta así muy abierta de un último mensaje que quieras darle al mundo, a la comunidad de la geología y transmitir tu amor si alguien quiere estudiar geología o cómo ver a las rocas. Mi momento de brillar. Sí. Bueno, no sé, gente, espero que les haya picado un poquito la curiosidad alguno que otro. Y nada, que siento que la tectónica es un tema muy apasionante de que nos influye a todos de una cierta manera, de, bueno, ¿por qué tenemos un sismo acá? ¿Por qué tenemos una actividad volcánica allá? ¿Por qué se está fragmentando el África? Siento que es algo muy importante que forma parte de nosotros. En realidad nosotros formamos parte de eso. Siento que es al revés. Y bueno, capaz que esta charla que tuvimos despertó la curiosidad o se pueden ver las cosas también de otra manera y que
que así como la Tierra es dinámica, bueno, la vida es dinámica y bueno, así como antes se creó otra cosa, capaz que en el futuro se creó otra cosa, pero eso está bueno, ¿no? Como de la ciencia, de ser curioso, de descubrir nuevas cosas y bueno, dar como un mayor cierre y como comprensión a todo y bueno, que también todo más allá de la academia siempre tiene su lado aplicado y está bueno, por ejemplo, esto de la tectónica, saber que, bueno, si vivís en tal lugar tenés que tener ciertos recaudos a la hora de riesgos geológicos como derrumbes, deslizamientos, terremotos, volcanes, lo que sea. Nada, está bueno, la naturaleza nos habla y bueno, nosotros queremos escucharla, queremos entenderla y bueno, hacemos lo que podemos. Perfecto, me encantó eso, sí. Y porque eso no es necesariamente para que estudies geología, sino para que veas el mundo de una manera diferente. Estás parado en una cosa que se está moviendo muy lentamente, pero se está moviendo y somos parte de ese sistema. Entonces eso me parece fabuloso. Y bueno, entonces esta fue nuestra entrevista con Lucía Vivanco de Uruguay. Y yo soy el Juamas. Gracias por sintonizarnos. Gracias. Chao.